tarde de martes, sí, ya es tarde. Comenzamos durante la época de la pandemia, a esta hora ya era noche, metidos adentro de casa. Ahora llegamos corriendo todos con ganas de aprender algo y de conocernos un poquitito más en esto que nosotros dimos a llamar diálogos en comunidad y en este momento son diálogos jóvenes, así que no por los entrevistadores, sino por la entrevistada. Pero la verdad que tenemos un gran placer por encontrarnos nuevamente, por encontrarnos cada semana, por poder reencontrarnos, conocernos y por poder profundizar un poquitito más sobre qué hacen nuestros jóvenes, cómo se desarrollan y qué es lo que ellos tienen, ¿sí?, para enseñarnos. Así que antes de comenzar y presentar a nuestra invitada de hoy, le voy a dar la palabra al rabino Efraín. Hola, buenas tardes a todos. Un gusto reunirnos otro martes en estos diálogos en comunidad y en este caso diálogos con jóvenes, ¿sí? Como ya empezamos hace una semana hace un par de semanas con Andrés Aguilera y ahora con la abogada Tamara Benkis, que es quien con la que vamos a dialogar o hablar de un tema tan significativo que es el tema de la niñez, de la infancia, de los derechos. Tenemos un país en donde uno de los temas que mucho se ha hablado en el último tiempo es el tema del cename y todo lo que tiene que ver con la infancia, la niñez vulnerable. Y son todos temas que de repente leemos en los titulares, pero no lo vivimos o no lo percibimos con alguien que lo conoce de primera mano. Y por eso vamos a tener en esta tarde esa posibilidad. Así que le damos la bienvenida a Tamara en estos diálogos y vamos a dejar al Rav Dani, que siempre hace una pequeña resumen, currículum de nuestros entrevistados. Bien, vamos con el semblante. Tamara Benkis Hess nació en Santiago un 28 de octubre del año... ¿No? ¿28 de octubre? De enero. De enero. Si no estaría Un cumpliendo 28 hoy. de enero, un 28 de enero. Un 28 de enero del año 1992. Tiene 28 años. Es hija de León Benkis y Tamara Rosa Hess. Es la del medio de 3 hermanas. Por el lado paterno, sus abuelos y bisabuelos provienen de Izmir y Monastir. Por el lado materno, sus abuelos son yeques. Estudió en el Instituto Hebreo y estudió leyes en la Universidad Diego Portales. Desde el tercer año procuró en el área civil y comercial principalmente. Al momento de hacer su práctica profesional optó por el Centro por Derecho del Niño de San Miguel, tema que le apasionó y al cual se dedica desde hace ya 3 años. Hoy trabaja en la Municipalidad de Conchalí. Se define como una persona idealista, alegre y chistosa. Además, ¿sí?, activo en la comunidad, activo en Mazal, ¿sí?, por supuesto, y siempre, obviamente, atenta y dispuesta a ayudar, a engancharse con todo, ¿sí?, siempre a dar de ella y de su tiempo. Así que, Tami, un gusto contar contigo esta tarde. Muchas gracias, igualmente. Gracias a todos. Contanos un poquitito qué es lo que te apasionó. ¿Por qué decidiste estudiar Derecho? Decidí estudiar Derecho porque me parece, bueno, mi mamá lo puede corroborar también, me parece que desde siempre he creído que es importante hacer injerencia en ciertos aspectos de la sociedad y siempre desde chica me ha parecido importante el tema de la justicia. Y creo que también el derecho es una carrera bien versátil que te permite estar en distintos aspectos de la sociedad y poder incidir en ellos de alguna manera. ¿Hubo algo que te motivara? O sea, vos cuando eras buena en algunas materias, ¿qué fue? ¿Cómo dijiste, bueno, sabes que voy a estudiar esta, o te peleabas con todo el mundo, sos grandota, así que me imagino que tenías miedo? Mira, en el colegio me iba muy mal en matemáticas, física, química, entonces ya lo mío no iba por ese lado. Y en humanidades me iba bien,
En historia me iba bien, en castellano me iba bien, filosofía me encantaba, entonces, bueno, de partida iba por ahí. Y por otro lado, claro, siempre me gustó el debate, el, el compartir ideas. En algún momento estuve como media peleada entre ciencias políticas, sociología o derecho, y finalmente me decidí por derecho. Pero esos fueron los valores principales de por qué estudié derecho en realidad. Está bien, pero entre estas tres igualmente hay una idea de servicio, ¿no? Ciencias políticas o sociología al servicio o a entender lo que funciona. ¿Pensás Sí, que hay cosas, pensás que hay muchas cosas que no funcionan? Bueno, buena pregunta. Sí, sí, creo que hay muchas cosas que funcionan deficientemente y creo que hay otras que funcionan increíble. Pero sobre todo me parece que es importante el diálogo entre las personas y lo público, digamos. Por eso siempre me he dedicado al sector público de preferencia y creo que voy a seguir en esto, si Dios quiere. Tamara, quería preguntarte, y tú trabajas en la municipalidad de Conchalí, ¿no? Sí. ¿Qué es exactamente en cómo se llama el área donde trabajas o el departamento de la municipalidad y qué es exactamente lo que haces? Bueno, yo trabajo en la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia de la Comuna de Conchalí. Eh, es un trabajo como organismo colaborador de Sename, y eso quiere decir que la municipalidad gana una licitación para poder ser un organismo colaborador de Sename en esa área. Entonces estoy supervisada por Sename y bueno, soy empleada municipal. Y principalmente lo que vemos son vulneraciones de derechos a niños y sospechas de vulneración a niños. Esa es mi área, digamos, entre los 0 a los 18 años. ¿Esto es en todas las municipalidades? ¿Funcionan así? ¿Tienen este área, este departamento, esta sección? Es una buena pregunta, no todas. Por ejemplo, la municipalidad de Vitacura no tiene un área municipal de protección de derechos, tampoco ligado a Sename. Pero en la mayoría de las comunas sí. Y contame qué es trabajar en Conchalí, que sí, es una comuna extraña. Es cerca, la tenemos cerca, lamentablemente. Vamos, nosotros los rabinos vamos seguido para ahí, pero es una comuna bien especial, ¿no? Que tiene, podríamos decir, que tiene la mayor cantidad de judíos. ¿Dónde es el chiste negro? Em, sí. Bueno, sí, pero no vivos, por desgracia. Em, es una... Ahí Rita está, pero en llamas, muerta la risa. Bueno, sí, trabajar en Rita Conchalí. recién se dio cuenta. Conchalí, a mí me parece que se puede como esquematizar de la siguiente forma. Por un lado existe una clase media, media baja importante. Por otro lado existe una población vulnerable, muy vulnerable, campamentos o casas que en apariencia se ven muy bien, pero dentro viven 15 personas para una casa que es de 5, entonces con las condiciones de hacinamiento son fuertes. Eh, y existe una situación de narcotráfico igual importante. De, hay por lo menos 2 poblaciones ligadas al tráfico que las circunstancias de vulneración de derechos hacia los niños son bien fuertes, digamos. Y eso, bueno, por lo demás, algo que ya se ha visto en la pandemia en casi todas las comunas vulnerables, pero en realidad en Conchalí a mí me ha tocado verlo mucho. El aumento de la violencia intrafamiliar ha sido total. Entonces, por lo general, la mayor cantidad de eh, indicadores de vulneración de derechos son violencia intrafamiliar, policonsumo de drogas y alcohol,
en presencia de los niños muchas veces, bueno, y otro tipo de circunstancias también. Pero por lo general, lo que más se ve en Conchalí son esas circunstancias de alta violencia intrafamiliar, muchas veces ligada al consumo de drogas y alcohol, por lo general yo diría, y alta vulnerabilidad en términos sociohabitacionales, alto hacinamiento, ese tipo de circunstancias. Como esta es una población que generalmente está todavía plana, ¿sí? No hay mucho CITE y mucho lugar así. La idea es cómo se divide, cómo se puede trabajar con la gente, desde el área educativa, desde el área legal. ¿Cuál es el área que te parecería que habría que abordar? La verdad es multidimensional. Hay que verlo de distintas áreas, hay que verlo desde el punto de vista social, y ahí las y los trabajadores sociales hacen una labor impresionante, así, espectacular, en terreno, de ir a las casas, conversar con el grupo familiar, ver qué necesidades tienen, atender a sus necesidades, no desde un punto de vista asistencialista de ya necesita un colchón, tómelo, sino que realmente tratando de colaborar con herramientas para la vida. También desde el punto de vista psicológico es importante porque, bueno, es sabido que en Chile la salud mental es un problema y en las poblaciones vulnerables es más exacerbado, porque sumado a que Chile es uno de los peores países con expectativas de vida, o sea, de felicidad, digamos, en el mundo. Si es que eres pobre, bueno, claramente es peor. Entonces los psicólogos también hacen una labor de periciar y tratar el tema de una forma importante. Y bueno, desde mi perspectiva, el área legal, yo diría que es más secundaria. Uno interviene legalmente solamente cuando es extremadamente necesario, en relación a los niños, cuando las vulneraciones son graves, por lo general son graves, pero bueno. Entonces ahí uno interviene legalmente, pero la verdad, si es que no estuvieran esos profesionales, poco y nada se podría hacer. Claro. Tami, te quería preguntar algo. Y una de mis hijas es profesora y trabajó varios años en un colegio vulnerable. Fíjate, en una comuna de las que donde ganó el rechazo, para que vean que también en esas comunas hay escuelas vulnerables, con niños vulnerables. Y me comentaba que muchas veces se habla de familias uniparentales, que son muy comunes en este tipo de familias, pero en muchos casos no había uniparental, no había nada, había abuelos o una abuela que era digamos, hacía toda la función de mamá y se preocupaba del niño. ¿Eso se ve, por ejemplo, en Conchalí o en tu experiencia? Sí, sí. La verdad, las abuelas y los abuelos, e incluso bisabuelos y bisabuelas, en algunas familias en que tuvieron hijos jóvenes, y las bisabuelas, digamos, son gente joven, etcétera. Por lo general, las segunda y tercera generaciones entonces son como los superhéroes de los niños, yo diría muchas veces. No en todas las circunstancias, pero muchas veces sí. Se ven abuelas y abuelos muy movilizados, en ocasiones en que los padres no están ejerciendo bien o de lo mejor que se puede, digamos, su rol parental. Sí, de todas maneras. O sea, en mi trabajo me ha tocado en muchas ocasiones conversar con las abuelas que están muy preocupadas, que muchas veces ellas son las que nos solicitan intervenir. Así que sí, absolutamente de acuerdo. Contanos un poquito el trabajo específico que haces. Mira, a mi oficina ingresan los niños de distintas formas. Pueden ingresar derivados por la escuela, que visualizan alguna vulneración o posible vulneración. Cuando uno dice vulneración de derechos suena un poco como muy leguleyo y pido disculpas por eso porque como que se le pega a uno eso. Pero vulneración de derechos es desde que el niño llega desasiado en reiteradas ocasiones hasta un abuso sexual, o prostitución infantil. Hay distintos matices de vulneración de derechos a niños.
Todo eso llega a la oficina. Se interviene con distinta urgencia y con distinta premura en cada uno de esos casos. Entonces, por ejemplo, podría llegar de un establecimiento educacional, de un consultorio, de un hospital, de un vecino que nos llama y realiza una denuncia, entre comillas, porque no es denuncia propiamente tal, porque tiene sospecha de que se estén vulnerando los derechos de algún vecinito, niño, etcétera, o estas mismas abuelas que están preocupadas, o ya sea de tribunales, que o fiscalía o juzgados de familia nos solicitan que intervengamos directamente y hagamos un informe diagnóstico de vulneración de derechos. Que es ahí cuando los profesionales se despliegan, digamos, y las trabajadoras sociales o trabajadores sociales realizan visitas e intervenciones para verificar las condiciones sociohabitacionales. Los psicólogos realizan un diagnóstico del niño, digamos qué tan interferido puede estar con esa vulneración que está sufriendo, y yo me encargo del área ya legal para ver en tribunales cuáles son las acciones a seguir con respecto a ese niño o niña. Y una pregunta, ¿no? A veces no te queda la duda, es que es de actuar, por ejemplo, porque es cierto, descubren hay una vulneración de derechos, es decir, bueno, actúo y lo sacan de ese contexto y no va a un contexto mejor. O sea, esta idea, ¿sentís esta, cómo expresarlo? La sensación de me estaré equivocando, es... Sí, de todas maneras uno lo siente. Y es por eso que yo he aprendido a apoyarme mucho en los otros profesionales. Por eso decía que realmente la labor de la abogada es, yo no creo que sea prescindible como ni una de las otras labores lo es, pero sí es al final lo último. Lo más importante es el criterio del profesional, psicólogo y trabajador social. Eso es lo más relevante. Porque a través de ello se puede trabajar en habilitar muchas veces a los grupos familiares. Hay muchas vulneraciones que si se trabajan con el grupo familiar pueden terminarse, pueden cesar. Claro. Y existen otras que, claro, bueno, por desgracia hay que sacar a los niños del entorno en el que se encuentran. Y no se puede hacer mucho. Ahora, lo ideal es que eso sea siempre por un corto plazo, lo menos posible, poder habilitar a algún adulto cercano al niño para que se encargue del niño. Bueno, con esto quiero decir que los hogares o las residencias de Sename son situaciones bien excepcionales. O sea, por lo general no se envían a niños a los hogares, sino que se trata de encontrar algún adulto que esté habilitado y esté y quiera y pueda hacerse cargo del niño, aunque no sea lo ideal, uno siempre trabaja con los padres o los adultos responsables que el niño o niña tiene. O sea, la idea no es andar enjuiciando a los padres por vivir la vida que viven, sino que tratar de habilitarlos lo que más se pueda, digamos, para que puedan hacerse cargo de su hijo. Por ejemplo, si es que nos tocan padres que delinquen, eso no es una causal para que su hijo no puedan estar con ellos. Ahora, ¿cómo incide esa delincuencia en sus hijos? Es otro tema. Y ahí eso se puede trabajar con los papás, o si ya la situación es grave, o sea, si ya, no sé, una mamá, estoy pensando en casos que me han tocado, es que una mamá o un papá, por ejemplo, llevan al niño a robar al supermercado, bueno, ya ahí estamos hablando de una circunstancia mayor, o si lo exponen a riesgo de su vida o de su integridad, es otra situación. Pero me han tocado casos de padres o madres que delinquen y que así, digamos, entre muchas comillas, se ganan la vida con todos los reproches morales que eso puede tener, pero eso no necesariamente los va a inhabilitar en su ejercicio de padre, porque se entiende que es el padre o madre que le tocó a ese niño, y si es que ese niño realmente encuentra una figura de protección en sus padres, a pesar de que a eso se dedique, lo único que podemos hacer es tratar de trabajar con ese padre o madre, no inhabilitarlo con reproches morales o legales tampoco. Tamara, ¿cómo te afecta como judía ver estos temas? Una buena pregunta. Bueno, afecta como persona primero, porque claramente son temas fuertes,
y que al principio uno como que queda media curada de espanto porque cree que este es un mundo que no existe, o que se ve como solo en las noticias más como terribles, como la Crónica Roja, pero la verdad es algo que existe. Entonces, claro, al principio, en mis primeros meses trabajando en esto, claro que me impactó bastante, pero eso ya como que se pasa con el tiempo y uno logra, digamos, tener más un ojo analítico más que emocional, diría yo. Y ahora, desde el punto de vista como judía, yo creo que, a ver, quizás esto es mi mirada, pero yo nunca he visto una casa judía donde no se lea. Entonces, ya entrando a un contexto precario, donde la lectura no es un hábito, claramente, porque en Chile es muy caro leer, y tampoco es, tampoco es una tónica, digamos, de este país, ser un país muy leído, a diferencia de Argentina, por ejemplo, o Uruguay. En ese sentido, eh, a mí sí me impacta bastante y me mueve mucho, eh, al trabajar con los niños, no solamente desde el punto de vista legal, sino que desde el punto de vista ya más humano, el incentivo a la lectura, por ejemplo, al estudio. Eso desde la mirada como más judía cultural, no religiosa claramente. O quizás sí, no sé si ahí ustedes como rabino me podrían instruir, pero quizás sí. Eh, Eso me ha chocado especialmente. La necesidad que tenemos como país de brindarle a la gente, sobre todo más vulnerable, de un espacio, de que se haga un espacio para la cultura, pero enseñándolo a través de, de, de las escuelas quizá, o de tener ciertos incentivos al leer, porque no es un hábito que uno quiera simplemente, que uno como que le salga, que un niño diga como, uy, voy a leer. No, eso se educa, si yo tengo un estante con libros es porque, bueno, mi mamá y mi papá leen harto. Eh, entonces eso creo que como judía es algo que me ha tocado, especialmente el tema del saber, de instruirse, no se ve mucho en comunas vulnerables. Y Tami, decime todo este nivel de violencia que vos ves hacia los niños, ¿no? Un poquito analizando los niveles de violencia que nos tocó vivir en este año, en este último año, ¿no? En la sociedad que vivimos. ¿Pensás que tiene un origen en estos niveles de violencia recibida ya desde el seno materno de alguna forma? ¿Cómo? ¿Me podría repetir la pregunta? Perdón, como que se me fue la No, onda. si la idea está, todos estos brotes de violencia que vivimos este último año en nuestra sociedad, ¿pensás que realmente, o sea, eh, tienen como un origen la violencia propia que se vive en las casas, ¿no? Que es parte de una ley de la selva casi. Eh, a ver, yo encuentro que es una pregunta interesante. Yo creo que la violencia que se vive en las casas o que se vive en las calles o que se vive en los colegios, porque en los colegios también se vive violencia, no solamente en los recreos de los niños que se pegan uno a los otros, sino que yo en los liceos de Conchalí veo muy violento que un niño se muera de calor en el verano porque tiene una ventana de 10 por 10 en un comedor para 60 personas. Eso es violento que la biblioteca que tengan en todo un liceo sea más chica que mi estante. Eh, Eso es súper violento. Entonces yo creo que estamos en presencia de un vivir violento. Y eso se permea claro a las casas. Es muy violento que tengan que esperar en los hospitales. ¿Cómo no va a ser violento? Obvio. O sea, eh, es súper violento. Es muy violento que una persona que se quiere rehabilitar, realmente se quiere rehabilitar, porque me han llegado papás que me dicen, me quiero rehabilitar. Eh, no puedan, no puedan, porque no existen cupos para ellos en los hospitales psiquiátricos, no existen. Porque si es que ya existen, las condiciones son nefastas. Y así podría seguir o sea, toda la tarde. Eh, eso no, eso no es una excepción para los niños tampoco. Y los niños sí reciben esa violencia del entorno y también se permea a sus casas. Yo creo que muchos casos de descontrol de impulsos que existen, eh, quiero que esto se entienda en su contexto también, pero yo creo que muchos casos de descontrol de impulsos, de gente que sufre y ejerce violencia intrafamiliar, se debe
a gente que está profundamente agotada de todo, agotada de trabajar infinito, agotada de ganar nada, agotada de tener una pésima salud, de alimentarse pésimo, agotada. Mujeres agotadas de parir. O sea, es un agotamiento total, eh, absoluto. Y que si vives en una población vulnerable, tampoco ni siquiera tenías un arbolito para despejar la vista y decir, ay, ya, puedo respirar, estoy bien. Va a estar todo bien. Porque la verdad es bastante feo. Entonces, creo que esa violencia que se ve, que yo veo como violencia intrafamiliar en los hogares, es una violencia integral, es una violencia que se vive simplemente. Y que claro que permea a los niños y que claro que los violenta y los victimiza de una forma terrible. Y los hace víctimas también de un maltrato sistémico y que pasa por manos de sus más cercanos muchas veces. Muchas veces que hablo con mamás que están acusadas de haber mechoneado al niño, por ejemplo, que es algo malo. Es una violación de derechos humanos a niños, o sea, no quiero relativizarlo, que sigue siendo nefasto, malo, un delito, todo. Muchas de esas mamás, cuando yo converso con ellas, eh, son mamás que simplemente no pueden estar peor. O sea, un nivel de ansiedad terrible, no medicada, obvio, depresión terrible, con unas parejas que claramente, o sea, muchas veces las maltratan, malos partners. Bueno, entonces, claro, sí, respondiendo a tu pregunta, creo que ese nivel de violencia que se vive en las casas se vive por doquier, en la población vulnerable que yo veo, por lo menos, o gran parte de ella, y que sí, eso perjudica a los niños, de todas maneras. ¿Cómo? Sí. Oh, Fred, ibas a preguntar, perdón, te interrumpí. Sí, quería preguntarle, ¿tú piensas que la comunidad judía, la nuestra o la comunidad judía en general, puede aportar algo o hacer algo desde su lugar a la tarea que tú realizas? No, no digo específicamente a tu tarea profesional, me refiero al tema de la niñez en general, en Conchalí o en otro lugar, no sé. Sí, o sea, absolutamente. A mí me parece que para poder ayudar se requiere constancia y interés. Y si eso se suma, bueno, claro que va a beneficiar a los niños. Cuando digo constancia, lo digo porque he visto en mi trabajo que cuando van a organizaciones y realizan una actividad, por ejemplo, una vez, en una población vulnerable o en un colegio vulnerable, lo que sea, para los niños es fantástico, pero son como vacaciones de algo que sus vidas y que por lo general van a estar esperando eso de vuelta. Entonces, claro, sería ideal que existan actividades, pero actividades ojalá constantes, no digo todas las semanas, pero que sea periódico, porque una sola actividad, la verdad, a los niños los deja un poco tristes, porque claro, juegan, lo pasan increíble y todo, pero es como que no ven el vínculo. Y, y yo creo que la comunidad judía, y en específico la sefardía, me encantaría, tiene para entregar, o sea, bueno, la Torá también habla de Tikkun Olam, digamos, y yo creo que nada puede ser, o sea, nada podría ayudar más al mundo que ayudar o generar soporte y beneficiar las vidas de los niños, que son el futuro. Yo creo que en específico, como judío, como lo comentaba antes, yo creo que el tema cultural es algo que somos afortunados de tener. Claramente no somos los únicos, claramente es un valor universal que nos tocó tener y que bueno, como lo tienen también otros pueblos y otras personas, pero creo que ya que tenemos ese tema cultural a nuestro favor, creo que sería muy importante eso. Sería increíble, por ejemplo, generar instancias de lectura con los niños, o generar una biblioteca bonita, un taller de cuentacuentos. Vi que había gente de la comunidad judía, en general cabras muy buenas, que estaban haciendo un preuniversitario popular. ¡Wow! Sería increíble hacer eso en Conchalí. Todo lo que tenga que ver con educación, y educación también no formal, también educar en respecto al control de impulso, a conocer nuestros sentimientos, cómo regular lo que sentimos, cómo regular lo que decimos.
Eso también sería muy lindo por parte de la comunidad. Hay mucho que hacer. ¿Cómo te proyectas, Tami, Profesionalmente, profesionalmente? yo quiero seguir trabajando en esto. A mí me encanta lo que trabajo. No, no sé si trabajando en Conchalí por siempre, porque también uno tiene que cambiar de lugar para no como, no sé, perpetuar las cosas. Hay que cambiar un poco, pero yo me veo trabajando en esto por mucho tiempo más, si Dios quiere. Desde el trabajo, ¿a vos te gusta el trabajo práctico o te interesaría legislar, por ejemplo, sobre eso, trabajar sobre leyes que ayuden a los jóvenes? Yo creo que más adelante sería interesante poder trabajar en algo así, pero me falta calle, yo creo, como se dice. Porque para poder legislar bien al respecto, que no ha pasado, hay que saber bien cómo se mueven las cosas en las comunas más vulnerables. O sea, hay que descentralizar, hay que generar que las comunas tengan realmente más acceso a ciertos presupuestos y que no salgan del Ejecutivo, porque realmente el Sename regional claramente no va a saber la dinámica de cada territorio y es importante descentralizar el poder en ese sentido. Bueno, pero respondiendo a la pregunta que me fui por las ramas, sí, me encantaría, pero me falta mucha calle, así que por el Claro. momento no. Te lo preguntaba porque, bueno, ahora, después del domingo, vamos a empezar un proceso constitucional donde, de alguna manera, se va a hablar un poquito de los derechos o de intentar construir una sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué debería estar estructurado, digamos? ¿Cuál debería ser esos derechos para los niños? ¿Qué debería ser, digamos, orgánico, ¿no? Una sociedad, ¿cómo debería? O sea, nosotros partimos diciendo el Shema y en el Shema decimos Shiramtam le maneja, o sea, le enseñamos a nuestros hijos directamente cada día, digamos, la oración más importante tiene que ver con transmisión a nuestros hijos, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿cómo protegemos eso cómo protegemos esto de la infancia, el futuro? ¿Qué debería estar? Mira, legalmente nosotros ya suscribimos el Tratado Internacional de Derechos del Niño, la Convención Internacional por los Derechos del Niño, que establece todos los derechos que debería el Estado garantizar y promover para los niños de Chile. Obviamente, ya sean extranjeros o chilenos, eso no está en duda. Pero actualmente en Chile no existe un sistema integral de protección a la infancia, sino que las leyes que existen son leyes bien separadas, que hablan entre ellas a veces, como que dialogan, pero la verdad es que no resguardan los derechos de los niños, sino que solamente se ve ex post, digamos, como después de que la vulneración quizá ocurrió. Entonces, en el fondo, lo que se hace con el sistema actual que existe es recordar que los niños, una vez que quizás están siendo vulnerados, puedan recibir quizá, porque tampoco se sabe, porque depende de un tribunal, la protección que requieren. Pero previo a eso no hay programas de apoyo y tampoco hay programas de promoción. Ahora, sí hay iniciativas comunales que resguardan eso, pero no es desde el punto de vista país, digamos, del Estado. La oficina donde yo trabajo tiene un área intersectorial que se llama, que realizan siempre actividades comunitarias donde efectivamente se busca que los niños conozcan sus derechos, puedan hacer valer sus derechos. Eh, pero claro, es algo bastante pequeño y territorial. Eh, bueno, y en ese sentido yo creo que partir diciendo que para una nueva constitución es importante consagrar derechamente un sistema de garantías del niño, que no solamente se establezcan los derechos de cada niño, porque eso es muy fácil y el papel aguanta mucho, sino que establecer una nueva ley de protección directamente a la infancia, que los derechos de los niños dejen de estar en un tratado internacional y por aquí podemos protegerlo en la ley de tribunales de familia, la ley de menores, como que muy desregulado. No, tiene que haber un sistema integral de protección a los niños que lo vea preventivamente y proteccionalmente, una vez que quizá ocurren las vulneraciones, que es lo que pasa ahora. Tamara, y yo veo, por ejemplo, nuestros padres, bueno, en tu caso tus abuelos, tus bisabuelos, llegaron de Europa o de
África o de Asia, de donde venían nuestros antepasados, y eran muy pobres, mayoritariamente eran muy pobres, y sin embargo pudieron surgir. ¿Y por qué crees que ellos no cayeron y pudieron construir y desarrollarse y formaron tal vez el tema de una estructura familiar sólida o la educación? ¿Qué piensas tú? O sea, tu pregunta es, ¿qué los llevó ¿Qué lo a llevó mostrar? a, claro, Desde el a- otro lado, ¿qué les llevó positivo? sí, em, importante. Yo creo que, como lo decía antes, yo creo que desde el punto de vista judío tenemos los valores, o quizás, bueno, pienso que todavía, pero sobre todo mis abuelos y mis bisabuelos que llegaron, bueno, mis abuelos llegaron de Alemania, ahí, por ahí con mi mamá está una de mis abuelas. Mis abuelos maternos llegaron de Alemania y mis bisabuelos paternos, uno llegó de Manastir, Macedonia, y el otro llegó de Izmir, Turquía. Eh, todos pobres, mayoritariamente, claramente. Yo creo que como grupo, identitariamente los judíos, sobre todo en ese entonces, tenían muy claros los valores. Eh, o sea, el otro día hablando con mi abuela, que está por ahí, me comentaba que, claro, o sea, mi opa, que en paz descanse, en Alemania eh, aprendían cosas importantes, ¿cachai? Aprendían y también aprendían en la otra. Y existía una importancia hacia la educación que yo creo que ahora como que ya como que está viciada, como país, digamos. Eh, y ellos trajeron ese bagaje cultural importante que les permitió salir adelante. Como lo conversaba ayer en la reunión con Luis, eh, yo creo que los judíos, y esto me lo dijo mi papá alguna vez, que los judíos inmigrantes sobre todo son como perros quiltros callejeros, como muy aperrados, como que logran salir adelante, logran como ir caminando, ya, aquí hay una oportunidad, aquí me quedo, aquí me asiento, aquí hago esto, y salen adelante. Y finalmente tú ves un perro callejero y son grandes, son como fibrosos, son musculosos, saben dónde moverse, saben qué hacer, resisten bien las lluvias, nunca se resfrían al final, porque ya saben qué hacer. Entonces yo creo que eso es algo que sí quizá caracteriza a todos los migrantes, o por lo menos mi abuelo, bisabuelo, etcétera, y la mayoría o todos los judíos migrantes que llegaron, y no judíos también, o sea, no olvidar que también en la misma época que llegaron mi abuelo en 1939, también llegaron de España, escapando del franquismo, llegaron de Francia, entonces como también existe esa mentalidad del migrante de guerra, y entre guerra y posguerra también, esa mentalidad de tengo que salir adelante, el estudio es importante, el trabajo es importante, aprovechar la oportunidad, y también con el sentido de familia que yo veo que tuvieron mis abuelos. tal vez el Chile de entonces tenía también algunas características. Yo no digo que todo tiempo pasado fue mejor, pero a lo mejor tenía algunas cosas que hemos perdido nosotros en esta época, no sé. Sin Piensa tú. duda, sin duda, o sea, hoy día estaba pensando en esto, de hecho. Y cuando llegó mi abuela, es en el gobierno que estaba en funciones en ese entonces era el de Pedro Aguirre Cerda. Y el lema de Pedro Aguirre Cerda era gobernar es educar. O sea, como obvio que la educación era importante para él. Eh, tan importante que incluso creó instancias de ocio para los trabajadores, eh, para que pudieran culturizarse, perfeccionarse, leer. O sea, eso para mí ahora es como un nirvana, que no existe, que no hay ni una chance que exista. Entonces yo creo que efectivamente los valores quizás sociales en Chile trastocaron con el tiempo. Eh, las razones son muchas, eh, pero para mí es un hecho que eso es así. Que efectivamente en ese entonces están en una etapa en que
se estaba poniendo cierta importancia en cosas que son fundamentales y que da la casualidad que para nuestros antepasados eran fundamentales también, porque el estudio es importante, pero eso benefició claramente al pueblo de Chile en general, cosa que no ocurre ahora. La educación de Chile, por lo menos la pública que yo veo en Conchalí, me puedo solamente hacer cargo de ese escenario, es muy precaria. Claramente el incentivo no está puesto en la educación. El último lema de campaña fue algo así como a derrotar la delincuencia. Estamos concentrados en otras cosas, que no digo que no sean importantes, pero no pueden ser el foco de un gobierno. El foco de un gobierno no puede ser eso. Y no quiero politizar. O sea, hay otros gobiernos para atrás que también han tenido lemas de campaña nefastos, y que ni uno ha sido tan bueno como gobernar y educar. Bueno, y también creo que se debe a las circunstancias sociales que efectivamente, cuando mis abuelos llegaron en 1939 y, los otros, y mis bisabuelos llegaron antes, la población era mucho más pobre. Y los ricos eran menos ricos y había menos ricos también. Y todos se educaban en escuelas públicas, era muy loco que no. Entonces, claro que las prioridades estaban puestas en otra parte. Pero eso yo creo que es un factor importante respecto a ese punto. Con lo que estabas diciendo, tu tía Prisi te pregunta, dice, ¿cuál sería para ti lo más importante para que los niños puedan desarrollarse en una buena comunidad? Y después pregunta algo mucho más específico de la comunidad propia, ¿no? Dice, ¿por qué crees que en nuestra juventud se están perdiendo los valores judaicos, ¿no? Esos valores que vos hablaste, de la transmisión, de la cultura, de la educación, probablemente porque no hay tiempo, porque hay cosas de ocio más importantes. ¿Puedo Te partir con dejo la la pregunta. segunda pregunta? Mira, respondiendo a la segunda pregunta primero, no sé por qué, pero me dieron ganas de responderla primero. Eh, Sabes que yo creo que no se están perdiendo los valores judaicos. Yo creo que el judaísmo, como ha sido entendido tradicionalmente en Chile, está dejando de tener cierta relevancia. Y no es un proceso solamente chileno, sino que ya mundial, y es porque ciertas causas se están chocando, como que se están riñendo con el judaísmo tradicional que nos han enseñado. Eh, y eso cuesta reconciliarlo. Pero es un proceso que si se lleva a cabo es muy satisfactorio. A mí me pasó. Eh, yo no pasé por épocas de ateísmo ni mucho menos, pero sí de un alejamiento personal hacia ciertos como cánones judíos. Eh, y lo pude reconciliar encontrando interés y satisfacción en el judaísmo, digamos, más cultural, desde mi punto de vista, y en los valores básicos, humanos, que el judaísmo rescata en la Torá. Pero no desde un punto de vista religioso de decir, voy a ir a rezar y creo en Dios y todo lo demás, porque hoy en día yo creo que Dios también se está mirando desde una mirada ya más espinosista, yo le diría. O sea, por lo que echaron a Spinoza de su comunidad, es lo que ahora está llevándola. Hoy en día realmente ir a la sinagoga a rezar, yo creo que para mucha gente joven, y perdón si me equivoco, no estoy interpretando a alguno, no es algo que mucho lo represente, sino que hacer comunidad en la casa es algo que representa más a veces. O sea, los últimos 3 viernes he hecho Shabbat en mi casa con mis amigos y para mí ha sido un encuentro de otro nivel, con el judaísmo que llevo dentro, que muchas veces no lo encuentro en otros lugares. Y también por otro lado creo que la sociedad va evolucionando muy rápido. En Chile las causas feministas, por ejemplo, están otro nivel, que a mí me tiene muy contenta. En el mundo está pasando lo mismo. Y una como mujer ir a una sinagoga y no leer la Torá es algo un poco agresivo hoy en día. Que antes, cuando, claro, yo hice mi bat mitzvah, yo decía, ya, felo, leo los salmos, total, soy mujer, pero claro, eso fue hace 14 años, 16 años. Pero claro, hoy por hoy yo no encuentro mi lugar en eso. No me siento cómoda sin poder subir a la Bimá a hacer una liá, porque si un hombre puede, yo no puedo. Y el argumento que me dieron siempre de el que puede lo más, puede o sea, de que las mujeres son más bacanes,
porque están más cerca de Dios, y como los hombres no son, por eso ocupan kipá, entonces, bueno, las mujeres no tienen que hacer ciertas cosas, no me llena, porque por lo menos en derecho existe un aforismo que es el que puede lo más, puede lo menos. Entonces, si yo soy más bacán, si me están diciendo que yo soy más bacán que los hombres, dicho en lenguaje súper coloquial, ¿por qué no puedo leer la Torá? Suena extraño, suena raro. Entonces, eso que me pasa a mí, yo lo he conversado con otras amigas y otros amigos que también les inquieta solamente que solamente haya hombres en la DIMA, me dicen, o sea, a nosotros digamos como que nos pasa y uno dice como, qué raro, ¿no? Qué extraño. Mejor llevo el judaísmo dentro de mi casa porque me acomoda más. Entonces yo creo que eso tiene que ver como con esta desconexión actual, por lo menos desde mi esfera, desde lo que yo veo, de cómo son mis amigos, también que somos como de una mirada más parecida, con respecto al judaísmo, pero en ningún caso creo que se está perdiendo. Yo creo que está cambiando, que está mirándose de otra manera, desde un punto de vista quizás más humanista, más universal. Desde ese punto de vista yo lo veo. Daniel Nachari, ¿sí? Dice que el judaísmo se ha evolucionado un poquitito, se ha movido un poquito al sionismo, por lo menos en el caso de su círculo, en cuanto a lo religioso. Si vos pensás que hay una transformación, como vos decís, a tema de ideales o de compromisos, digamos, y de alguna manera, ¿cómo lo ves? Y aprovechando eso, ¿tuviste así algún encuentro dentro de tu ámbito laboral que tuvieras así algún encuentro con temas anti-judíos o anti-sionistas? Sí, perdón, puedo hacer una pausa muy pequeña de un segundo, que me quedé como Dale. oscura y voy a prender la luz. Un segundo. Ahí sí, un poco mejor. Ahora, Eh, a ver, la primera pregunta, perdón, Dani, lo siento, me la puedes repetir. La segunda la retuve. no, bueno, la primera, si hay, un movimiento, ¿no? Desde el judaísmo religioso hacia un judaísmo relacionado con el mundo, con lo sionista. Y la segunda, si en algún momento tuviste algún encuentro eh, incómodo o que te dijeran algo por ser judía o por sionista. Respecto a lo primero, para mí por lo menos, hoy por hoy, respecto a lo que yo veo, existe una necesidad de poder disociar un poquito, no tanto, pero por lo menos poder separar un poquitito, que se miren el sionismo con el judaísmo. Eh, Eso no significa desconocer la importancia que tiene para los judíos Israel, obviamente, y lo que significa y lo que es, y el valor importante que está en la Torá, que está en todos lados, y que se lleva, no tengo ninguna duda. Pero yo creo que sí es importante poder disociar un poquito el sionismo del judaísmo, porque al mezclarlo tanto, muchas veces eh, voces más extremas del sionismo, más quizás revisionistas, tienden a confundir eso con el judaísmo y a una como que la deja media confundida. Eh, entonces yo creo que sí es importante, hoy por hoy, sobre todo el escenario político que hay en Israel, que no voy a entrar en detalle, yo creo que sí es importante poder disociar un poco eso, no desconocer nunca jamás en la vida que sí existe un rol importante desde el punto de vista del judaísmo en Israel, que sí efectivamente es un tema simbólico, un tema importante en nuestro país, en nuestra tierra, vale, ok, muy bien, pero sí hay que aprender a separarlo, creo yo, sobre todo. O sea, no me cabe ni una duda. Siempre con el debido apoyo que se debe, pero hay que aprender a criticar sanamente sin que eso afecte nuestra judeidad. Porque creo que en ese sentido la comunidad judía en general nos hemos quedado atrás, muy atrás. Porque cualquier persona que critica un poquitito al gobierno israelí, y para mí criticar hoy por hoy el gobierno israelí significa querer tener un sionismo sano, no significa querer hacer destruir el Estado de Israel, sino que significa, chuta, bueno, seamos sionistas bien, seamos sionistas en convivencia, seamos sionistas con el pleno respeto a los derechos humanos que la Torah también te exige. Eh,
Entonces, sí, yo respondiendo a esa pregunta, yo creo que es importante disociar esas dos cosas, hoy por hoy. Y con respecto a la segunda pregunta, sí, claro, claro que me han tocado experiencias desagradables. He tenido suerte que no han sido muchas, y también la suerte que he tenido es de poder darme cuenta que no tiene que ver con un relato antisemita, aprendido, algo sistemático, medio nazi, no, sino que es plena ignorancia. Y en estos 3 años trabajando en esto me he dado cuenta de que no puedo exigirle otra cosa. No puedo pedirle a una persona que soy la primera judía que ha visto en su vida, que no le crea lo que dicen los protocolos de los sabios de Sion, la prensa sensacionalista, y que me quiera. No, tampoco puedo pedirle que sea un antisemita, pero sí me parece lógico, atendido todos los mitos y todo este antisemitismo que en Chile se vive desde siempre, eh, que tengan cierta suspicacia, me parece lógico. Y la verdad, mi experiencia con ellos después de esos comentarios ha sido muy favorable. Mis compañeros del trabajo, digamos, siempre, o sea, para Yom Kippur, Tami, que tengas un buen día del perdón, muy bien, algunos, no todos, claro, pero muy buena onda. Y una vez que logran entender lo que uno es y entender que somos personas, que no tenéis cacho ni cola, existe un acercamiento muy, muy bonito. Buenísimo. Te voy a hacer una última pregunta que es del público. A ver, pregunta Andrés Aguilera, pregunta, ¿cuál es la comunidad sefaradí que soñás para el futuro? Qué lindo, Chancito. Gracias por hacer esa pregunta, amigo mío. Eh, Mira, es una buena pregunta. A mí me encantaría una comunidad sefardí inclusiva, eh, con mucho espacio para conversar, para debatir, que ni una idea esté censurada, me guste o no me guste, no me importa. No digo que en este momento no sea así, yo sé que hay una apertura total a hablar las cosas en la comunidad, no tengo ninguna duda, pero sí me gustaría que hubiera una igualdad de género. Sí me parece que hoy por hoy es insostenible, los roles de género, eh, per se, digamos. Eso me encantaría en un futuro. Bien, antes de pasarle la palabra al presidente de la comunidad, a Abraham Cohen, para que te salude, solamente decir, por ejemplo, Nora escribe felicitaciones a Tamara por interpretarme con tanta altura. eh, Andrés pone excelente experiencia. Rosita Ergas, que también te dice que está de acuerdo con la necesidad de mejorar las cosas para la igualdad de género. Bueno, la verdad que la gente escribe obviamente alabándote, maravillada con haberte escuchado, de haber aprendido de ti, con el ímpetu y la pasión con la que tomás, no solamente la carrera que elegiste, sino la vocación que elegiste, una vocación de servicio y de entregarte y de cuidar, no solamente a los más vulnerables, sino que de alguna manera proyectar un futuro con más equidad para que los niños puedan crear la sociedad que queremos finalmente, ¿no? Así que le doy la palabra a Abraham Cohen, y desde ya te agradecemos infinito por habernos acompañado y por charlar un poquitito más profundo y ponernos al día. Gracias a ustedes. Hola Tami, buenas noches. Yo te quiero hacer una pregunta. Mira, me gustaría saber si en toda tu experiencia que has tenido este tiempo que estás trabajando, te ha tocado trabajar y ver niños judíos maltratados. No porque esté haciéndolo en forma peyorativa, sino que quiero saber si te ha tocado trabajar con familias judías en las cuales los niños han sido maltratados. No, nunca, no. Ok, Pero eso también hay un tema, porque no conozco judíos que vienen con chalí. por eso te iba a preguntar, Eh, justamente eso iba. Eso es lo que quería saber. claro, no conozco, no. Me Perfecto. encantaría en todo caso, si tiene algún dato feliz, pero no conozco ningún judío que viene con chalí. Ok. Bueno, Tami, ¿qué quieres que te diga? Nos has maravillado con toda la experiencia que nos has contado. Nos has dado claramente tu posición con respecto a la comunidad y a lo que se supone que vendría en el futuro, si Dios quiere. Eh, es difícil entender para muchos de nosotros
lo que es la parte legal y tú lo has hecho muy fácil. Así que realmente te felicito. Creo que toda la gente que está aquí se va con un gusto muy dulce de saber de que estamos muy bien representados por una joven como tú, en un lugar tan difícil como es el lugar donde trabajas. Te quiero agradecer a nombre mío y de la comunidad el haber participado esta noche y decirte nada más que muchas gracias. La verdad que esta hora y un minuto que estuvimos trabajando contigo, escuchándote, realmente nos has maravillado. Muchas gracias, Tami, y que Dios te acompañe. Muchas gracias a usted y gracias a todos los que han escrito muy tiernos, muy amorosos. Muchas gracias. Tami, antes que se me olvide, te voy a llamar luego, que te quede claro. Llámame nomás. Ya. Buenas noches a todos. Chao, Chao. chao. Gracias, Tami. Chao, chao. Gracias a ustedes.